amigos de BPI, saludos a quienes se conectan a esta hora de nuestra señal. Ya bueno, son las 10:27 minutos hora de Caracas, Venezuela. Establecemos este contacto en vivo donde el Observatorio Venezolano de Violencia está presentando hasta ahora el informe anual de violencia. Este informe correspondiente al año 2018. Nosotros vamos a escuchar a esta hora entonces lo que son las palabras de Roberto Briceño León. Él es director del Observatorio Venezolano de Violencia. Escuchemos. Ninguna duda de que pudiéramos estar intentando manipular las cifras. Entonces, estamos hablando de una tasa de 89.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es inferior a la que tuvimos el año pasado, que estaba reportada, que reportamos que era de 89 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo explicar esta reducción? El primer elemento que uno puede considerar para explicar la reducción es la acción de exterminio policial que se ha llevado a cabo. Utilizo exterminio tomándolo del informe sobre las acciones de la OLP que realizó la Fiscal General de la República. La hipótesis que puede aquí decirse es que hay menos homicidios porque hay menos homicidas. Entonces, esa ha sido la razón por la cual hay una reducción por parte de los homicidios. Esto sería una consecuencia de la acción policial. Su legalidad, su apego a la ética o su respeto a los derechos humanos están en absoluta discusión. Pero es posible y esa sería una de las hipótesis que habría que considerar. Yo creo, Ángel, que me vas a tener que ayudar. No, la pila se la cambiamos. Ah, no. Pareciera que sí. Bueno, ahí está. El segundo elemento es un cambio en las modalidades del delito. Hay un cambio en las modalidades del delito en el país. Ante la escasez de efectivo, el empobrecimiento generalizado, han cambiado todas las formas del delito. Eso es una manera que es posible explicar los cambios que hay y las posibles reducciones en el delito que hay en el país. Y esto ocurre con todos los delitos, inclusive con el homicidio. Uno puede decir que efectivamente en el país se han reducido los robos a los bancos. Claro que se han reducido los robos a los bancos. ¿Qué sentido tiene ir a robar un banco donde no hay efectivo? O donde para llevarse algo que tenga alguna significación hay que llevarse realmente muchas maletas o un camión para que pueda tener algo de vigencia. Se ha reducido el robo de vehículos. Es posible que en el país se hayan reducido el robo de vehículos. Hay menos vehículos en la calle, hay más vehículos paralizados, hay menos reporte del robo de vehículos porque las personas están asegurando menos los vehículos por la situación que hay en el país. Entonces, estos cambios han podido dar algunos movimientos también en la conformación del delito y de los homicidios en el país. En tercer lugar, un tercer componente es la emigración. En el país hemos tenido una altísima emigración. La inmensa gran mayoría de las personas que han emigrado son personas honestas, pero también han emigrado muchos delincuentes. Han emigrado muchos delincuentes porque sencillamente su negocio, entre comillas, su actuación no tiene beneficios en el país. El crimen se mueve en una relación entre beneficios y costos. Y en esa relación en Venezuela, pues no hay manera, no ha habido una manera de actuar y mucho de lo que era posible para los delincuentes de obtener como recursos, como ganancia, ya no lo encuentran en el país. Entonces han emigrado. Algunos de ellos quizás de una manera más honesta, intentando rehacer su vida, otros intentando evitar las venganzas, las culebras que existen en el país. Pero lo que uno puede encontrar es que esto ha tenido un efecto y nuestros estudios, los que nos reportan los observatorios en los 8 estados del país, en las zonas populares, es que ha habido un cambio importante. Y el cuarto elemento es
los cada vez más oscuros mecanismos de conteo y registro de los datos. Cada vez es más difícil poder saber exactamente a qué se refiere. Como les decía antes, la cifra negra de homicidios que hemos encontrado es mucho más alta de la que esperábamos. Hay un registro menor. Hemos encontrado en todo el país que hay una decisión, una política en la cual se impide la presentación de denuncias, se retrasa, se buscan todas las maneras en las cuales, ¿no?, las personas van a denunciar un delito y no queda registrado, no pasa a los datos. Estamos en el país ante una fase distinta de la censura. Después de 15 años de censura en los datos sobre violencia, sobre inseguridad en el país, hemos entrado a una fase distinta en la cual no solamente se prohíbe la salida de los datos, que es la forma tradicional en la cual se realiza la censura, sino también se está buscando prohibir el ingreso de los datos a las fuentes oficiales. Como pueden ver en este mapa, estamos intentando y vamos a presentar de una forma gráfica la situación de homicidios en el país. En todos los estados del país hay una situación de epidemia de violencia. La Organización Mundial de la Salud considera que hay epidemia de violencia cuando las tasas de homicidio superan los 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El estado menos violento del país, que es el estado Mérida, tiene una tasa que duplica el umbral de homicidios de la Organización Mundial de la Salud. Tiene 24. El segundo estado con menos homicidios en el país es Nueva Esparta, con una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, triplica la condición, el umbral de homicidios, el umbral de epidemia que tiene la Organización Mundial de la Salud. Los 5 estados más violentos en el país están ahí, lo pueden ver en la gráfica. El estado más violento es el estado Aragua, con una tasa de 168 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, el estado Aragua duplica a la tasa del país en términos de la violencia. Esto implica los homicidios cometidos por los delincuentes y los asesinatos cometidos en la acción extrajudicial de los cuerpos policiales. El segundo estado es el estado Miranda, que ha sido históricamente un estado con una alta tasa. Bolívar permanece, al igual que el año pasado, entre los 5 estados más violentos del país, al igual que el Distrito Capital, pero hay un cambio en relación al año pasado, y es que el estado Sucre ahora viene a ocupar el 5º lugar, que el año pasado, por un evento muy circunstancial, lo había ocupado el estado Amazonas. Hay 3 estados más que tienen una tasa de muertes violentas superior a la tasa nacional. Como podrán ver, Monagas, Carabobo y Guárico tienen una tasa superior a la tasa nacional de 81.4. Es importante destacar que ha existido un desplazamiento de la violencia hacia el interior del país, hacia las zonas centrales, y llama mucho la atención el incremento de los homicidios en estados como Cojedes, Guárico, Barinas, Trujillo, que históricamente no habían sido violentos en el país. El estado Amazonas disminuyó en relación al año pasado, pero sigue manteniendo una tasa alta en el país. Otro elemento que llama la atención es que 2 estados fronterizos, como el estado Zulia y el estado Táchira, han disminuido o mantienen una tasa baja de homicidios inferior a las que tuvieron en el pasado, donde tenían una relevancia mucho mayor. Otro elemento importante en las diferencias y los cambios que se han dado es el cambio entre el estado Táchira y el estado Trujillo.
Históricamente el Estado Trujillo era un Estado no violento en el país. Hace 20 años, hace 15 años incluso, estaba fuera de lo que eran los estados de violencia, los estados con violencia en el país, al igual que el Estado Sucre. Sin embargo, hoy en día empiezan a ocupar una posición muy superior y el Estado Trujillo casi que duplica en las tasas del Estado Táchira por unas circunstancias muy particulares que les conversaremos, les plantearemos más adelante. Y finalmente queremos llamar la atención sobre el Estado Lara, que es un estado en el cual hemos tenido actividad y que mantiene una tasa de homicidios estable. El Estado Lara no hubo ni aumento ni disminución en conjunto, aunque a lo interno sí han habido algunos cambios. La composición en el Estado Lara, como la podrán observar en la lámina, es bien particular, porque los muertos por resistencia a la autoridad son muy superiores a los muertos por las tasas, por los muertos de la delincuencia. Es decir, en el Estado Lara, en el Estado Aragua, perdón, las fuerzas policiales han matado más que los delincuentes. Y eso mantiene una tasa muy alta. La composición por municipios se las explicaré más adelante. Cuando uno observa las informaciones que logramos tener de la composición, vemos que hay una situación similar y particular. Las víctimas fundamentalmente son de sexo masculino. Los sucesos empiezan a ocurrir durante los días de semana. El arma principal fue el arma de fuego, ¿no? Los sucesos ocurren en la calle, pero también en las casas ya se empieza a dar un incremento del delito y de la criminalidad interno de las casas. Y cuando uno compara las víctimas por robo y las víctimas por resistencia a la autoridad, vemos que hay una diferencia muy notable y muy alta. En el Estado Bolívar se mantiene una tasa bastante alta de 107 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual, ¿no?, tenemos una relación que en este caso es inferior para resistencia a la autoridad, pero que sigue estando, y como veremos más adelante, están concentradas de una manera muy particular en los municipios mineros del Estado Bolívar. Allí las víctimas masculinas son un poco mayores, quizás por la predominancia de los municipios mineros. La relación que hay, los sucesos ocurrieron durante el día de semana, el arma de fuego es la principal arma utilizada. El 74% de las víctimas está entre 15 y 14 años y 34 años. Y la relación entre robo y resistencia a la autoridad sigue siendo mayor también para la resistencia a la autoridad, pero no tanto como en el Estado Aragua. En la región capital mantenemos una situación muy similar a la que habíamos tenido en los años anteriores, en la cual hay dos municipios muy grandes con una alta tasa de homicidios, el municipio Libertador y Petare, y en el medio de ellos tres municipios que tienen una tasa bastante inferior. En Caracas, el 88% de las víctimas fueron del sexo masculino, el 70% tenía entre 15 y 34 años de edad, el 60% de los sucesos ocurrieron en días de semana. En el 48% el victimario era desconocido, pero en el 37% sabían y nos dijeron que pertenecían a los cuerpos de seguridad. Y en el caso de Caracas, la relación entre las víctimas por robo o por resistencia a la autoridad se invierte y son más las víctimas por robo que las fallecidas a manos de las autoridades. El Estado Sucre tiene una tasa bastante alta. Como les decía, hace unos años no era un estado particularmente violento, sin embargo ha tenido un incremento importante. Veremos en detalle cuando les hable de los municipios del Estado Sucre en qué consisten estos cambios, pero fundamentalmente han estado a un movimiento del delito y del crimen organizado hacia esta zona y muy particularmente del narcotráfico que ha tomado el Estado Sucre
como el puerto, el gran aeropuerto para la salida de la droga hacia el Mar Caribe y hacia las islas y el Mar Caribe. Eso ha llevado a esta alta tasa. La relación sigue siendo, en este caso, entre las víctimas de la delincuencia y las de la resistencia a la autoridad, se invierte el Estado, los delincuentes duplicaron a las muertes por la resistencia a la autoridad en el Estado Sucre. Bueno, aquí las víctimas siguen siendo notablemente masculinas. El 79% tenía entre 15 y 34 años de edad. El 47%, a la mitad, ocurrieron los días de semana, ¿no? El 63% de los sucesos del victimario era desconocido, pero en el 26 nos dijeron que pertenecían a los cuerpos de seguridad, ¿no? Y en el 84% el usado fue un arma de fuego. En este caso, lo que se logró recoger es que muchos de los delitos estaban interpretados como venganzas, como enfrentamientos, que este año fueron fuertes en el Estado Sucre, así, y son similares o un poco superiores a las víctimas por resistencia a la autoridad. En el Estado Zulia, las tasas, como les decía, tienen una leve disminución, están por debajo de la tasa nacional, ¿no? Y allí las víctimas de los delincuentes y las víctimas de las policías se equiparan, son iguales en lo que es este año, en lo que ha sido este año. Varían, veremos un poco en detalle luego cómo están y cómo ha ido cambiando la composición en el Estado Zulia y cómo hay tres áreas claramente delimitadas de la actuación del delito vinculado a lo que es fundamentalmente y de una manera importante el tráfico de droga. Bueno, como podrán observar, se mantiene, digamos, el patrón, una alta tasa de masculinidad en las víctimas, ¿no? Un poco menor la relación entre 15 y 34 años. Las personas declararon el 38% que pertenece a los cuerpos de seguridad y, al igual que como veíamos en la lámina anterior, son muy similares las víctimas por robo a las víctimas por lo que las autoridades llaman resistencia a la autoridad. En el Estado Lara se mantienen la tasa de victimización, la tasa de muertes violentas. Para el año pasado fue de 52, este año es de 51, no hay prácticamente variaciones. En este caso, la tasa de muertes por homicidios delincuenciales triplica casi a la tasa de resistencia a la autoridad. Allí hay una situación particular, ¿no? Barquisimeto sigue siendo el lugar que concentra más homicidios y más muertes en el Estado. Sin embargo, como veremos, no es el municipio más violento del Estado Lara. Nuevamente se mantiene el patrón, podemos ver, ¿no? Y acá, en el caso del móvil, claramente es lo que antes estaba reportado. Tres veces más son las víctimas por la acción de los delincuentes a las víctimas de la acción policial. El Estado Táchira tiene una tasa de 39, que es prácticamente la mitad, poco menos de la mitad de la tasa nacional, ¿no? Se mantienen algunos municipios con unas tasas de homicidios altas. Sin embargo, en otra parte del territorio hay un control, una situación de casos no reportados de homicidios. El Estado Táchira presenta una situación bien particular por ser Estado fronterizo, por estar controlado por diversos grupos de guerrilla y paramilitares, por el delito organizado y de alguna manera por una acción del Estado muy fuerte, con lo cual de alguna manera ha habido en algunos territorios un cierto control y podemos decir que hay en muchas zonas una suerte de paz criminal en el cual los grupos criminales, guerrilla o paramilitares, han logrado imponer una tregua, una pacificación forzada por su propia acción criminal. En el Estado Táchira, los delincuentes, las víctimas de los delincuentes duplicaron a las víctimas de la resistencia a la autoridad. Bueno, la situación es más o menos similar. Sin embargo, cuando
uno observa la mayoría de las víctimas, vemos que fueron reportados lo que aparece en la prensa local, fundamentalmente robos y ajustes de cuenta. No hay reportes claros fuertes sobre lo que es la actuación policial en este estado. El estado Mérida, como le decíamos, es el estado que tiene una tasa más baja de homicidios en el país, es 24 algo, aquí está redondeado en 25, y fundamentalmente tienen que ver con la delincuencia. No hay una tasa muy baja de las víctimas por resistencia a la autoridad en el estado Mérida, porque de alguna manera la composición de la violencia en este año ha estado dado por lo que es el incremento notable en las víctimas por parte de las autoridades. Bueno, los datos siguen siendo más o menos similares y lo que podrán ver allí, en caso de robo y resistencia a la autoridad, como verán, son 5 veces y media más las víctimas por la delincuencia a las víctimas por las autoridades. Y cuando se reporta realmente, lo que se reporta es que realmente hay poca presencia de los cuerpos de seguridad. Vamos a ver ahora la situación por municipios en los cuales hay, y los podré detallar un poco la situación de los estados. De los 335 municipios que hay en el país, en 296 la violencia está en situación de epidemia. Es decir, en 296 municipios hay una tasa superior a las 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes. De estos, hay 20 municipios, que son los que los presentamos aquí, que tienen una tasa superior a los 200 víctimas por cada 100.000 habitantes. Y hay 88 municipios que tuvieron una tasa superior a las 100 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Los 2 municipios más violentos del país están ubicados en el estado Bolívar y se corresponden a 2 municipios mineros, El Callao y Rocío, que es Guasipate. En ambos municipios tiene una criminalidad vinculada a la minería, legal e ilegal, a los grupos armados, a la presencia de los sindicatos, y todo ello suma una situación de letalidad a la cual se le agregan los operativos policiales. Le siguen en magnitud 2 municipios del estado Aragua, el municipio Santos Michelena, con una tasa de 445, donde se ubica la población de Tejerías, y el municipio José Rafael Revenga, de la población del Concejo, en la cual ha habido unos enfrentamientos entre bandas muy importantes. El 5º lugar lo ocupó el municipio Acevedo, en el estado Miranda, que es Caucagua. Ya veremos un poco, al ver el estado Miranda, por qué Caucagua tiene esto en particular. Algo que llama mucho la atención es que los puestos 6, 7 y 8 corresponden a municipios del estado Trujillo, el cual, como les decía, históricamente había sido de los menos violentos que habían en el país. De los otros 12 municipios que están en esta tabla de 20, que tienen una tasa superior a 200, 5 son del estado Miranda, 4 del estado Aragua, 2 del estado Sucre y 1 del estado Zulia, que es el municipio Santa Rita. El estado Aragua tiene una situación bien particular. El municipio más violento es este que tiene el número 8 acá, que es el municipio Santos Michelena. Ahí está la población de Tejerías, hay una zona de producción industrial y están también ubicadas en ese municipio las minas de níquel que están en Tiara, lo cual ha sido acción para los cuerpos y las bandas delincuenciales que han tomado la zona
para efecto de extorsión. Adicionalmente, es un municipio que está atravesado por la autopista de la región centro-occidental, en la cual muchas de las bandas de la zona operan y son las que se encargan de cometer los delitos en esta zona. El segundo municipio con una alta tasa es José Rafael Revenga, que está vecino, que es la población del Concejo. En este municipio han habido durante este año un conjunto de enfrentamientos entre distintas bandas, con población muy joven en estas bandas, que se han ido enfrentando y han ido asesinando unos a otros. La banda del Sayayín, del Libardo, fueron sucesivamente cayendo unos a otros en los enfrentamientos. Y luego han comenzado a surgir nuevos líderes en estos cambios en la emigración de población muy joven, en algunos casos, uno recientemente de 13 años que cae fallecido después de haber sido un gran líder muy cruel y muy criminal en esto. Esto llevó a una recomposición de estos grupos en esta zona y empezaron a crear una banda criminal un poco más grande que se autodenominaron el Tren del Sur. Los otros municipios violentos están ubicados... regresa Ángel. Municipio Camatagua y municipio Urdaneta, en el sur del estado de Aragua. Estas son zonas en las cuales estaban unas bandas tradicionales, ahí actuaba el Picure y el Juvenal. Son zonas que están controladas, que controlan todo el acceso del llano hacia la zona central y donde además las bandas delincuenciales se han dedicado al abigeato, a la extorsión de los productores ganaderos y a todo el transporte de alimentos que viene desde esta zona de los llanos hacia el centro del país. Es de destacar que en estas zonas se ha tenido también una acción policial muy violenta. En el municipio Urdaneta, la policía, la acción policial, las víctimas por resistencia a la autoridad fueron 5 veces mayores que las víctimas por los homicidios. Es decir, los cuerpos de seguridad en el municipio de Urdaneta mataron 5 veces más que los delincuentes. Otro municipio con una población muy alta es el municipio de Zamora. En el municipio de Zamora está ubicada la cárcel de Tocorón, en el cual ejerce un control y un dominio en todo el territorio. Allí, de una manera muy marcada, se nota la presencia y el dominio de estas bandas sobre las poblaciones de Villa de Cura y de Magdaleno, en las cuales prácticamente los grupos deciden cuáles son las actividades que se hacen, cuáles son las fiestas que están, ¿no? Y que se cumplen o no, ¿no? Establecen toques de queda cuando consideran que es apropiado, es decir, hay un dominio completo de esta zona. Un municipio muy diferente y que tiene una alta tasa de homicidios, con 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, es el municipio Francisco Linares Alcántara, que es este municipio pequeño que ven ustedes acá, que es prácticamente una extensión de Maracay. No logra diferenciarse realmente cuando se está en Maracay. El municipio Francisco Linares Alcántara tiene unas condiciones muy particulares. De acuerdo al censo del 2011, es el municipio que tiene la más alta densidad de población en el país. Para los datos que reportaba el censo, tenía una tasa de cerca de 6.000 y tantos habitantes, cuando Chacao tenía 5.700 o Maracaibo 3.600. Esta altísima densidad ha llevado a que sea posible un control muy marcado por las bandas. Las bandas generan un control, tienen el control a las vías de acceso, controlan todas las actividades que se realizan en la zona, ¿no? Y ejercen un dominio de la actividad y del espacio público muy marcado y muy notable, y han logrado sustituir en este municipio las funciones del Estado. De una manera muy sorprendente, los equipos, el equipo del observatorio del Estado de Aragua reportaba cómo en estas zonas inclusive, ¿no?, las bolsas CLAP que distribuye el gobierno son efectivamente distribuidas por los grupos criminales y por los luceros de las bandas, que son los encargados de distribuir, por ganarse ellos su propio apoyo, prestigio por parte de la población,
pero al mismo tiempo para impedir y bloquear el acceso del Estado. El Estado Miranda tiene situaciones, el Estado Miranda tiene situaciones distintas de violencia. De los 21 municipios del Estado Miranda, 15 tienen tasas superiores a la tasa nacional. Es decir, están en situaciones de violencia muy alta. Solamente 6 están por debajo de la media nacional. 3 que están ubicados en Caracas, Chacao, El Hatillo y Baruta, y municipios que están ubicados en la zona montañosa, en los Altos Mirandinos, Carrizal y Las Alias. Los otros municipios constituyen 3 regiones delincuenciales muy claramente marcadas. Una de ellas y ha sido muy tradicional, son los valles del Tuy, los municipios Huaycaipuro, Lander, que tienen tasas muy altas. En general, salvo Paz Castillo, que tiene una tasa de 261, los demás tienen una tasa sobre los 100 y tantos homicidios por cada 100.000 habitantes. Estas son zonas, son bandas, grupos que actúan allí, bandas urbanas que controlan todo el territorio, que controlan el comercio, que hacen la extorsión de la zona. Un cambio importante en el último año ha sido que realmente los municipios más violentos se mudaron a la zona de la playa, particularmente Brión, que es Higuerote, Andrés Bello, que es San José de Barlovento, y Páez, que es Río Chico, Burós, que es Mamporal, ¿no? Los cuales tienen las tasas más altas, ¿no? Las tasas superiores a 100, de 100 o superior a los 100 víctimas por cada 100.000 habitantes. En esta zona hay algo muy particular y es un fenómeno nuevo, que son las bandas criminales ubicadas en las zonas rurales. Ya no son bandas que viven en las ciudades o en los barrios de las ciudades, sino viven en las zonas boscosas de la región, salen hacia las carreteras o hacia las poblaciones, cometen los delitos, asaltan en la troncal y luego se regresan a la zona boscosa, y son poblaciones campesinas o semicampesinas que han adoptado las modalidades de la criminalidad urbana, pero que viven en zonas rurales y de un modo con una vida rural. Es algo distinto, novedoso, muy particular que se viene dando en esta zona. Hay una tercera zona importante de la criminalidad en el Estado Miranda, que está constituido por lo que es el municipio Sucre y Guarenas Guatire. Es un eje de criminalidad particular importante. Petare tiene una tasa de 112 fallecidos por cada 100.000 habitantes, y todo lo que se vincula luego con Guatire, con Mazamora, que tiene una tasa de 146, y con Guarenas, que es el municipio Plaza, que tiene una tasa de 103 muertes. Ahora bien, estas 3 zonas tienen un punto de unión, que es lo que quizás nos permite entender por qué el municipio Acevedo, por qué Caucagua llega a tener una tasa de 342 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Porque en Caucagua se encuentran y se enfrentan los grupos delincuenciales que están actuando en el resto del Estado, en las otras 3 zonas que ya les he descrito. El Estado Bolívar. El Estado Bolívar tiene 2 situaciones distintas de violencia. Una está vinculada a la minería, y son los municipios, como les decía, que tienen las tasas más altas del país. El Callao, con una tasa de 620 muertes por cada 100.000 habitantes, que era una de las tasas que se vivió en Medellín, en los barrios de Medellín, en las comunas de Medellín, en la época de mayor violencia, en los tiempos de Pablo Escobar y de la acción de los paramilitares. El segundo municipio es Huaczipati, con una tasa de 458. Ahí se suman muy distintas ilegalidades. Ahí están la actuación de los pranes, de los sindicatos, por el control de la minería,
legal e ilegal, está en la actuación de los grupos militares en la zona, de las propias acciones y de los cuerpos oficiales del ejército, pero están también la actuación de los nuevos grupos armados, la presencia de la guerrilla ELN colombiana en la zona, y todo ello, ¿no?, combinado con lo que son los grupos especiales, la actuación de la FAES en la zona, que todo ha llevado a un incremento de la violencia y una violencia sin control en estos municipios. Una situación muy distinta representa lo que ocurre en los dos municipios donde están las grandes ciudades del estado Bolívar. Uno es el municipio Caroní, donde está Ciudad Guayana, que tiene una tasa de 97 muertes por cada 100.000 habitantes, y lo otro, Ciudad Bolívar, que está ubicado en el municipio Jerez, ¿no?, que tiene una tasa de 86, algo por encima de la tasa nacional. En este caso se trata de algo similar a lo que ocurre en el resto de las ciudades importantes del país: el control territorial de las bandas dedicadas a robos y secuestros, la aparición de delitos por hambre, las ejecuciones extrajudiciales por los cuerpos policiales. Hay dos fenómenos adicionales que se presentan en el estado Bolívar. Uno es la presencia de los grupos delincuenciales en las zonas rurales dedicadas a la ganadería y a la agricultura. Estas eran zonas que históricamente habían sido seguras y que no tenían realmente una presencia de los grupos criminales. En este año se han visto sometidas tanto a la extorsión de los grupos criminales organizados como a los hurtos y robos de las poblaciones aledañas por el hambre, por la miseria, así como también a los grupos delincuenciales locales que se dedican al comercio con la ganadería, con las carnes. Y un último elemento que es importante en el estado Bolívar es la violencia hacia los grupos indígenas. De una manera muy particular y novedosa, las nuevas víctimas de la violencia en el país son los grupos indígenas. Están sometidos a las más diversas formas de violencia en todo el territorio nacional. En el caso del estado Bolívar se ha visto una presencia muy directa al convertirlos en víctimas de la acción de los grupos guerrilleros, de las víctimas del delito organizado, del crimen organizado, y muy lamentablemente también a las víctimas de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos policiales y militares de la República. Caracas, como le decía, tenemos una situación muy similar. No me voy a detener mucho en ello porque representa lo que ha sido sostenidamente la evolución. Lo que es particular es que el municipio Libertador, en el cual hemos hecho un estudio detallado y que presentaremos con posterioridad sobre cada una de las parroquias y, como le decía, sobre la cifra negra de los homicidios, que tiene una tasa de 101 fallecidos por cada 100.000 habitantes, y Sucre, que es Petare, que tiene una tasa de 112. Los otros municipios tienen una tasa inferior, es la que podemos estimar, son municipios pequeños, pero podemos estimar en Chacao una tasa de 60, en el Hatillo de 46 y en Baruta de 28. Esta es la tasa que hemos podido estimar. Son unas condiciones muy distintas, como les decía, que representan el estado Miranda, y que están ubicados entre los dos municipios más violentos. Las cifras en estos municipios pequeños pueden, como siempre, cambiar. Siempre estas tasas que damos son referenciales, pero en cualquier caso lo que sí es claro es que Caracas tiene dos zonas muy violentas en sus dos extremos y una zona menos violenta en el centro de la ciudad. El estado Sucre, de los 14 municipios del estado Sucre, solamente 4 tienen una tasa por debajo de la media nacional, de la tasa nacional. El estado Sucre ha tenido un importante incremento en la violencia en los últimos años, y esto se encuentra relacionado con la expansión del crimen organizado hacia estas zonas para controlar el tráfico de la droga hacia el Mar Caribe.
Adicionalmente, estos grupos se han dedicado al robo y la extorsión local, generando el control de amplios territorios y de las carreteras. Los pescadores artesanales han debido reducir sus horarios y zonas de pesca para evitar ser asaltados por las bandas que buscan robarle su dinero o los motores de las lanchas en alta mar. Y los grandes barcos han sido víctimas de los robos una vez que las embarcaciones atracan en los puertos. El municipio más violento del estado Sucre fue el municipio Andrés Eloy Blanco. Ese municipio largo que ustedes ven aquí y que a uno le llama la atención. El municipio Andrés Eloy Blanco es el municipio Casanay. La capital es Casanay. Y con el equipo en el estado Sucre nos dedicamos a pensar y averiguar qué era lo que podía estar sucediendo allí. Porque uno entiende que luego en la criminalidad, pues bueno, estén todo lo que es Valdés, ¿no? Que es muy importante, pero es que es Huiria, y es una zona en la cual sale y hay el tráfico de la droga. O es muy importante todo lo que es la conexión entre las penínsulas de Paria y todo lo que es, Paria y lo que es, se me fue el nombre, Araya, el municipio Araya, ya, porque bueno, son las zonas que están hacia las afueras. El municipio Arismendi es el municipio en el cual está San Juan de las Galdonas, que este año hubo una matanza muy importante, unas masacres, que sin que todavía se logre saber cuántas fueron las víctimas, pero que fue el producto de un enfrentamiento entre las bandas de San Juan de las Galdonas y San Juan de Unare. Entonces, hay allí, uno puede entender lo que puede estar ocurriendo en esta zona, pero en principio no era difícil entender por qué el municipio Andrés Eloy Blanco tenía una tasa de 214 muertes por cada 100.000 habitantes. Hay un detalle muy particular en lo que es la evolución de la criminalidad en Venezuela y es su relación y su vínculo con las carreteras. El municipio Andrés Eloy Blanco está atravesado por la Troncal 10 y la Troncal 10 se inicia en Cariaco, en Casanay, continúa por el estado Monagas, llega a Maturín, sigue bajando hasta Ciudad Guayana y de allí continúa hasta Santa Elena de Guairén. Entonces, el control de este territorio es un control muy importante para todo el tráfico de alimentos, de droga y también, ¿por qué no?, de minerales entre el sur del país y el mar Caribe. Bien, son palabras entonces de Roberto Briceño, él es un director del Observatorio de Venezolano de Violencia, quien asegura entonces que en el país se ha reducido entonces la tasa de mortalidad por la tasa de muertes violentas, siendo el orden principal de los estados más violentos, digamos el top 5, el estado Aragua, luego el estado Miranda, además el estado Bolívar, en donde él asegura entonces que lo que son los grupos indígenas son ahora las víctimas más recurrentes, no solamente de grupos guerrilleros, sino también de los cuerpos de seguridad del Estado y del crimen organizado. Él hizo un hincapié en este Estado también en una situación difícil. Además, el Distrito Capital se encuentra entonces en el cuarto puesto de los estados en este caso, el distrito más violento. Luego culmina con el estado Sucre. Es parte de la información presentada el día de hoy por parte del Observatorio Venezolano de Violencia, quien ha presentado entonces el informe anual de violencia. Con esta información nosotros despedimos este contacto en vivo. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.